sobre la extrapolación que se puede hacer a Chile. Por cierto que nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como nosotros la democracia, o que relativizan la importancia de los derechos humanos o que creen que hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Esta semana, mientras la lluvia avanza sobre varias regiones de nuestro país, el presidente Boric inició una travesía por Europa. La gira de los derechos humanos le llamaría yo, porque de eso se tratará principalmente. El presidente Boric, su equipo, coordinó reuniones con el socialista y canciller alemán Olaf Scholz y su par de Francia, Emmanuel Macron, ambos derrotados recientemente en las elecciones europeas por esa fuerza política que el presidente Boric ha llamado la ultraderecha. Vamos a hablar de esa elección, por supuesto, lo que pasó, quién ganó realmente, etc. Pero antes, un breve comentario. En política suele pasar que los personajes, las figuras políticas como Boric, por ejemplo, sobredimensionan ciertos hechos, ciertas noticias, sucesos para alimentar sus propios discursos. Suele ocurrir que le den connotaciones especiales a ciertas cosas que realmente no las tienen. Esto muchas veces por la necesidad de proyectar algo que dicen ser, con el objetivo de movilizar de cara a una elección o con el propósito de engañar o confundir para proceder a realizar cosas inaceptables para su electorado. Porque de eso va realmente esto que les comento, de engañar al electorado, de insuflarle esperanzas, agitarle miedos o esconderle ciertas cosas para conducirlo en una u otra dirección. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte se habla poco con la verdad, pero la verdad en serio. Y esta semana ha sido en parte prueba de eso. A propósito de las primarias municipales, del debate sobre la reforma de pensiones y las elecciones europeas. Ahí, en esas tres cuestiones, ha abundado el engaño, el festival de la apariencia. Y por eso propongo que hagamos, yo y ustedes, un ejercicio no tan ambicioso, que nosotros como votantes nos digamos la verdad, comuniquemos la verdad y exijamos un poco de verdad. Todos los resultados son muy auspiciosos, muestran claramente una tendencia en que Carla Rubilar arrasó en Puente Alto, pero además también hubo una gran participación a pesar del boicot que hicieron incluso algunas autoridades. Recién el pasado fin de semana se celebraron elecciones primarias municipales en algunas de las comunas del país, en un poco más de 60 comunas, y presenciamos una manifestación de lo que los analistas y políticos suelen llamar la fiesta de la democracia. Vimos a partidos y figuras políticas festejar eufóricos, como si de una elección presidencial se tratara, a periodistas y dirigentes destacar la subida de la participación, a politólogos y analistas realizar grandes proyecciones de lo que pasaría en octubre, o sea, de todo menos de aquello de lo que incomoda hablar abiertamente. ¿Quién se prospecta de mejor forma aquí? ¿Qué tendrá que hacer este otro acá? ¿Qué piezas se movieron por allá? Etcétera. Esas cosas de políticos, de los grandes estrategas que aspiran a tomar las riendas de este país. Lo cierto es que todo eso, todos esos análisis se hicieron sobre la base de una elección primaria que tuvo, oiga bien, un 6% de participación del padrón de quienes estaban habilitados para votar. Solo un 6% de quienes podían votar lo hizo. Y esto es verdad, no es nuevo. Que prácticamente nadie vote en una primaria municipal no es nuevo, eso es cierto. El asunto es que esto no es ni ha sido preocupación de la clase política, ni fue el énfasis noticioso tampoco hace unos días. De hecho, todo lo contrario. Políticos y analistas se ufanaron del alza en participación de 4 a 6% en comparación con 2020, año que les recuerdo nos encontramos en plena pandemia. Que vote solo el 6% del padrón habilitado no es preocupante para ellos. Nada han hecho al respecto en todo este tiempo. Los tiene sin cuidado, pareciera que no les importa. ¿Y saben qué? Esto tiene que ver con plata. Sí, con plata. Con el interés de los partidos políticos en la plata que usted y yo pagamos constantemente en impuestos. En un rato voy a comentarles a lo que me refiero con esto de la plata y el verdadero interés que tienen los partidos en esto. Porque de hecho se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley relacionado con esto y que les anticipo, a los partidos políticos no les gusta porque implicaría recortes, pero eso lo veremos en un rato. Porque lo del 6% de participación no fue la única señal en la elección primaria. Otra cosa pasó en esta elección que viene arrastrándose desde hace algo de tiempo atrás y que tuvo manifestaciones fuertes hace un poco más de un año
en la elección de consejeros del 7 de mayo. Y me refiero a un creciente rechazo a los partidos políticos expresado en las urnas. No es mayoritario todavía, pero sí fuerte. En la elección de consejeros constitucionales, los votos nulos y blancos fueron la tercera opción más votada. Más que Chile Vamos completo, más que el Partido de la Gente y más que el PPD, Radicales y Democracia Cristiana juntos. Fueron 2.700.000 votos los que obtuvieron las opciones nulo y blanco. 2.700.000 votos. Estuvieron solo a 100.000 de la segunda lista más votada, la de la izquierda radical. Y ese rechazo a los partidos, a los políticos, se expresó nuevamente en la elección primaria, particularmente en los resultados de la derecha tradicional. Y de esto tampoco se quiere hablar mucho, por supuesto. Incomoda, pero debemos hacerlo. Miren, fíjense ustedes en este dato. Los más triunfadores en estas primarias fueron los independientes. Se llevaron 8 elecciones. RN, el partido más grande de Chile, ganó 6 comunas y la UDI y Evópoli solo 3. ¿Qué es lo que realmente pasa aquí? ¿Cómo se explican estos resultados? ¿Por qué la ciudadanía evita, en un porcentaje importante, a los candidatos con la chapa de un partido? ¿Y por qué este fenómeno se agudiza en la derecha? Miren, de esto no se habla. No hay respuestas desde los partidos. Son preguntas que incomodan. Prefieren no referirse a eso, prefieren cobijarse en la idea de que sus primarias fueron muy participativas porque participó un 6% y no solo un 4% como en 2020. Y así se esconde lo que realmente se incuba y se proyecta a su vez una imagen, un golpe de efecto, un ambiente de triunfo y júbilo, servicial en este caso a las elecciones de octubre, y que es lo mismo que hace Boric desde Alemania cuando agita el miedo de una supuesta ultraderecha. Pero antes de eso, lo último sobre el tema. Así como no se le da la relevancia suficiente a lo que implica la escasa participación, tampoco se le apunta a quien viene siendo derrotado hace bastante tiempo, porque aquí hay derrotados. Y sí, es cierto, mucho no se puede extrapolar de una elección con este nivel de participación, pero mal que mal, igualmente hay competencia entre actores de un mismo sector. Y acá se está viendo un patrón, que es el descalabro de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, que hace aguas hace varios años. Cuando hablamos de la UDI, nos referimos a un partido con 23 diputados, 9 senadores, 42 cores, 32 alcaldes y 298 concejales. O sea, un partido que uno supondría tiene una relativa implantación territorial a lo largo de Chile. Es un partido además con más de 30, 35 años de historia. ¿Y saben qué? Ese partido obtuvo las mismas victorias en estas primarias que Evópoli, que tiene un quinto de los concejales que la UDI, 30 veces menos alcaldes, un sexto de los diputados y un tercio de los senadores. Y por supuesto, mucho menos historia, solo 9 años. Y esto no es nuevo. Esta deriva, la UDI la viene sufriendo hace un par de años y tiene nombre y apellido. Y en una negociación interna, la secretaria general de la UDI, cuando fuimos a la UDI a visitar a Javier Macaya, doña Pepa, con un perrito en el brazo, le dijo, bueno, si a ti no te conoce nadie. 22 de diciembre de 2020. Esa es la fecha en que comenzó la conducción de Javier Macaya y María José Hoffman. Y desde entonces solo han cosechado derrotas, cada una más aplastante que la otra. Miren, solo un breve repaso. Municipales 2021, el peor resultado en votación desde su fundación en 1988. Cores 2021, el peor resultado desde que se realiza este tipo de elección. Primaria presidencial, derrotados por un candidato que ni siquiera pertenecía a la coalición. Diputaciones del 2021, el peor resultado en votación desde la primera elección en que se presentó el partido en 1989. Senatoriales 2021, de nuevo, peor resultado en votación desde la primera elección en que se presentó el partido en 1989. 2023, elección de consejeros constitucionales. No sé si es necesario recordarlo. Fueron arrollados por republicanos. Obtuvieron un cuarto de los votos y un cuarto de los consejeros en relación con republicanos. 6 de la UDI frente a 23 de los republicanos. Todo esto son datos, no son frases que me invento. Ustedes los pueden revisar en el CERVEL y ahí está todo. Y luego de esas innumerables derrotas, las elecciones primarias municipales en las que salen últimos, detrás de RN y los independientes, compartiendo el último lugar con un partido que de derecha tiene poco y nada. Pero de esto no hay que hablar porque hay que, como dicen algunos, sacar a la izquierda del poder.
o como dicen otros, hay que recuperar Chile. Por cierto que uno querría que la izquierda no ocupara ningún espacio de poder en nuestro país, absolutamente ninguno. La pregunta que toca hacerse no dice relación con eso. La pregunta que uno debería hacerse es si es que esta oposición es la que debiese comandar el país luego de desalojar a la izquierda. Yo tengo mis serias dudas y justamente por este tipo de manifestación de desinterés que la ciudadanía expresó en las primarias es que pareciera ser que existe una pieza en el tablero todavía desconocida. Desinterés ciudadano que, ojo, está totalmente justificado, es esperable. Lo que no parece normal es que a los partidos no les haya importado demasiado movilizar tan poco al electorado. Y creo tener en mi cabeza una respuesta aparte de ese interrogante. Unos momentos atrás les comenté que esto podía tener que ver con dinero. Este desinterés de los partidos políticos en la escasa participación en las primarias y la nula motivación para movilizar al electorado tiene que ver con dinero. Y la verdad es que así es. Como ustedes bien sabrán, casi la totalidad del financiamiento de los partidos políticos se obtiene de los impuestos de los contribuyentes. Sus maquinarias territoriales, sus estructuras de propaganda, sus oficinas regionales y todo eso se financia con impuestos de los chilenos de manera obligatoria, por supuesto, para todos nosotros. Porque, digámoslo, ni los militantes de los partidos están dispuestos a financiar a su propio partido con el propio dinero. No, eso casi no pasa. Y por eso las elecciones y sus resultados son fundamentales para ellos, para los partidos políticos, porque en parte definen, en base a los votos obtenidos, la cantidad de plata que recibirán regularmente del Estado, o sea, de nuestros impuestos, y las devoluciones por gastos a las que tendrán derecho. Pero, ¿sabe qué? Y aquí está la clave. Las elecciones primarias, como las que tuvimos hace unos días, no entran en ese juego. Para eso las primarias no sirven. Y atentos aquí. Para quienes no lo saben, la ley número 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral excluye a las elecciones primarias del mecanismo de devoluciones por voto conseguido. Por eso aquí no hay grandes campañas comunicacionales. No se tapizan las ciudades de carteles, la propaganda radial es escasa, etc. Porque aquí los partidos se las tienen que apañar con lo que ya obtuvieron del Estado. Aquí no hay nuevas devoluciones. Aquí no hay nuevos cálculos para futuros pagos trimestrales. En elecciones de este tipo se las arreglan con las que tengan. Y por eso el nulo interés en movilizar gente. No quieren gastar porque no hay devolución. ¿Y para qué gastar si me basta con tener un voto más que mi contrincante? O sea, con el 6% de participación basta y sobra. Y si además puedo con eso proyectar una imagen de triunfo, ¿para qué más? Seguro muchos de ustedes pensarán que exagero, que eso no puede explicar todo esto y está bien. Quizás sea como algunos de ustedes piensan, pero les doy un botón de muestra muy claro. Escuchen lo siguiente, desde FNM seguimos constantemente lo que pasa en el Congreso. Y no me refiero a la chimuchina de pasillo ni a la declaración rimbombante A o Z que se replica en los noticieros. Estoy hablando de tramitación legislativa, del avance que siguen los proyectos de ley en el Congreso. Lo hemos estado haciendo con la reforma de pensiones, de la que ya hablaré en unos instantes, porque desde las derechas nos quieren pasar colado cuestiones inaceptables. Le hacemos seguimiento a legislación de género, lo estamos haciendo con el proyecto de ley Samudio 2.0, lo hicimos con la lamentablemente aprobada ley de violencia de género, los 2 procesos constituyentes y muchas más cosas. O sea, estamos dentro de nuestras posibilidades encima informando y denunciando. Permítanme entonces contarles lo que encontramos recientemente, siguiendo las comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda y luego la discusión en la sala del Senado. El 8 de abril de 2024, hace más o menos un mes, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, busca reducir los reembolsos y devoluciones por votos en las elecciones de los políticos. Oiga, uno podrá discutirle muchísimas cosas al gobierno de Boric. El 99,9% de ellas, de seguro, es lo que hacemos constantemente. Y de hecho, este mismo proyecto de ley es el que busca que las elecciones de alcaldes y concejales se realicen en 2 días. Pero más allá de eso y de las intenciones que uno podría pensar que tiene el gobierno con el proyecto, lo cierto es que dentro de las cosas que busca está esto. Este es un apartado del capítulo, los ajustes de los montos que se entregan a los partidos políticos y a las candidaturas en virtud del establecimiento del voto obligatorio.
Bien en sencillo, en concreto, lo que propuso el Ejecutivo en su proyecto de ley fue reducir la cantidad de plata que debe devolver el Estado por los votos obtenidos por los partidos políticos y candidatos en las elecciones. ¿Y saben qué pasó? Toda la clase política, senadores de izquierda y derecha, rechazaron la norma. De hecho, presentaron indicaciones para suprimir dichos artículos y así lo hicieron, izquierda y derecha unidas para impedir su propio ajuste. ¿Qué explicaron? ¿Qué dijeron? Ejecutivo incluido incluso. Que resolverían este asunto mediante, mire, oiga bien, normas transitorias. Y aquí es donde uno empieza a sospechar. ¿Por qué se despeja este asunto para el final? ¿Por qué se deja en las disposiciones transitorias? Porque lo del financiamiento público de los partidos políticos con nuestros impuestos es una cuestión permanente. Trimestralmente, elección, elección. Por tanto, su ajuste, su reducción, debería requerir de una solución permanente. Y eso es lo que proponía inicialmente el Ejecutivo. Pero ¿saben en qué quedaron finalmente? En que el ajuste se haría por norma transitoria y solo para las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de 2024. Miren, les leo. Artículo 5º transitorio. Para las elecciones de alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y concejales que se deben realizar en el año 2024, los valores señalados en el artículo 17 de la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto se ajustarán de acuerdo a las reglas siguientes. ¿Se entiende? El ajuste político, la reducción, solo se aplicará respecto de las elecciones del año 2024. Después de eso, después de las elecciones de octubre, todo sigue igual que como están. Sin ajuste, sin reducción, nada. Y de esto no se ha hablado tampoco, pero ya va a tocar, acuérdense, porque todo va saliendo a la luz de a poco, pero sale. Y eso es también lo que empezará a pasar con el debate de la reforma de pensiones, que ha estado centrado en esto del 6% adicional, pero la reforma es muchísimo más peligrosa que eso. Y pareciera ser que a ambos sectores de la clase política les conviene mostrar que solo es eso, que lo polémico es lo del 6%. A la izquierda le conviene porque encubre con la polémica del 6% los otros aspectos de la reforma que son aún más destructivos, y a la derecha porque de cara a las elecciones se muestra o aparenta ser defensora irrestricta de la propiedad, mientras que negocia con la izquierda aquellos aspectos destructivos de la reforma y no mayormente conocidos. Miren, veámoslo. A ver, nosotros como Renovación Nacional no nos cerramos a esquemas de solidaridad. La reforma de pensiones está siendo intensamente discutida en la Comisión de Trabajo del Senado. Y pese a que casi no existe cobertura mediática más allá de uno que otro tema puntual, están pasando cosas importantes y preocupantes. Lo que ha venido pasando últimamente es que la discusión se ha centrado en qué pasará con los 6 puntos de cotización adicionales. La izquierda insiste con esa discusión porque así encubre aquellos aspectos de la reforma que son totalmente destructivos. Y la derecha engancha y se queda pegada en eso también, porque así intenta mostrarse como una defensora irrestricta de la propiedad de cara a las elecciones. A unos les funciona, a la izquierda, porque los aspectos destructivos de la reforma no están siendo discutidos públicamente. Ya hablaremos de eso adelante. Y a otros no les funciona, a la derecha, porque la verdad en serio, es que hasta el día de hoy no se ve todavía una postura clara, inequívoca en la derecha, ni siquiera en ese tema tan sencillo. Miren, Chaguán reimpulsa propuesta de 4.2 para la reforma previsional. Dice que sacar adelante el proyecto es urgente y necesario. Se armó polémica, obvio. ¿Cómo se deberían distribuir los puntos extras de cotización si no van todos a la cuenta de capitalización individual? Chaguán explicó que 4 deberían ir a esa cuenta, pero esos otros 2 a un seguro de longevidad. Lo cierto, hablemos con la verdad, es que el subsecretario de Previsión Social ya dijo en enero de este año que no había cálculo financiero para el seguro de longevidad. Y agregó además que, de hacerse, su financiamiento podría ser, entre comillas, colectivo. ¿A qué se referirá con financiamiento colectivo? ¿Es esto lo que propone Chaguán? Bueno, lo interpelamos por Twitter a Chaguán y Chalper. Queríamos saber, teníamos el interés genuino en entender de qué están hablando, cómo financiarían el seguro, a qué se refiere el subsecretario con colectivo, etc. Nos contestó Diego Chalper. Nos dijo que eso del seguro de longevidad era una opinión que el senador Chaguán daba a título personal y que no era realmente la postura del partido.
¿No podemos acaso los electores exigir un mínimo de coherencia interna por parte de los partidos? ¿Algo de claridad? ¿De certezas, sobre todo si de nuestras cotizaciones y ahorros previsionales se trata? Y miren, además, lo que dice Chalper también es bastante discutible. No parece tan cierto que la postura de Chaguán no sea la del partido, o al menos su presidente, Rodrigo Galilea, nunca la ha descartado de plano. Pero paralelo a eso, hay que encontrar mecanismos que efectivamente permitan solidaridad, como podría ser, por ejemplo, esta solidaridad intrageneracional, que es un tema súper interesante. Se pueden encontrar mecanismos como, por ejemplo, seguros de longevidad. Fíjense, Galilea no solo menciona lo de los seguros de longevidad que propone ahora Chaguán y que Chalper señala que no se corresponde con la postura del partido. Galilea no solo habla de eso, sino que además menciona la posibilidad de introducir la denominada solidaridad intrageneracional, que no es otra cosa que el reparto dentro de una misma generación de personas. Y esto fue en marzo de este año. Pero miren también las respuestas que da el mismo Galilea ahora en junio, recién hace unos días atrás. Ya, Y es mi por eso pregunta que es hemos si pedido- ustedes como Renovación Nacional tienen esta postura inicial de decir ni un peso o ni un punto a solidaridad o a reparto. ¿Están en esa lógica o están en la lógica de conversarlo todo? Miren bien, la pregunta de la periodista es clarísima. ¿RN se opone totalmente al reparto o mal llamada solidaridad o no? ¿Se opone o no se opone? ¿Qué responderíamos nosotros si nos hacen esa pregunta? Sí, nos oponemos, por supuesto, a que cualquier punto de reparto, aunque sea el 0,1%, porque esto no se trata de grados o de cantidades, sino de un principio, de la propiedad privada. Bien, fíjense lo que responde Galilea. A ver, nosotros como Renovación Nacional no nos cerramos a esquemas de solidaridad, pero solidaridades sustentables. De nuevo, el senador y presidente de Renovación Nacional debería saber que cuando la izquierda habla de solidaridad en pensiones, está refiriéndose al reparto. Lo peor de todo es que Galilea intenta achacar su falta de claridad en la materia al electorado, a la ciudadanía. A nosotros nos eligieron la ciudadanía para legislar y para legislar bien, sin condiciones. Lo cierto es que si de su electorado se trata la cuestión, si de lo que demanda la ciudadanía se trata, Rodrigo Galilea sí debería tener condiciones para legislar y condiciones más que claras, que los puntos de cotización adicional vayan a la cuenta de capitalización individual, que su libertad de elegir administrador sea respetada, que pueda heredar sus ahorros, que exista garantía de no confiscación de ningún tipo, etc. Pero parece que ni eso se les puede pedir, ni claridad en eso. Y en este enredo de la derecha, la izquierda juega. Traslada la discusión hacia esto para evitar poner sobre el tapete aquellos aspectos de la reforma que son realmente destructivos. Y la derecha ni siquiera en esto, que es en lo que aparentan mostrarse fuerte, ni siquiera en esto están realmente claros. Y así, mientras los fuegos artificiales del 6% hacen lo suyo, la reforma avanza peligrosamente en otros aspectos. Veamos. Hoy, si usted tiene problemas con su AFP, va a la sucursal de la AFP y plantea su queja, su problema. Usted lo resuelve con su AFP. Pero, ¿qué busca la reforma al respecto? Que todo el aspecto administrativo, lo relativo a la atención a público, como se le llama, ya no esté a cargo de la AFP que maneja e invierte sus ahorros. No. La reforma busca que lo haga otra institución, y monopólica además, porque lo que quiere el gobierno es cortar el contacto directo que hoy usted puede tener con su AFP. Y esto, entenderán ustedes, no tiene nada que ver con el monto de las pensiones, con que si las pensiones suben o no. Nada que ver. Va más por otro lado el asunto. Y como les decía, el gobierno quiere que esa institución sea única para todos, monopólica. ¿Y por qué podría el gobierno querer un monopolio administrando? Porque sabe perfectamente que los monopolios tienden a tener mucha más regulación por parte de la autoridad política. O sea, ¿qué es esto sino una nueva instancia de control estatal sobre los ahorros de los trabajadores? Es un nuevo espacio de intervención. Lo que subyace en el proyecto de pensiones es un gran dilema político y es quién controla el poder. Si son demasiadas lucas. Que quedan muy controladas. Que hoy día están aquí y que hay que compartir esa administración. Y el punto es quién va a administrar y en consecuencia quién va a tomar decisión respecto de 200.000 millones de dólares. Y esto no es lo único. La reforma plantea también que cada cierto tiempo se realicen licitaciones de stock de afiliados. O sea,
que para efectos de inversión se realicen concursos públicos en que se convoca a administradoras de fondos para que se hagan cargo de aquellos. Esto es, el Estado reservándose el derecho de hacer un concurso anual de un porcentaje de los afiliados para trasladarlos de la institución en que tienen su plata a otra distinta. El que gana el concurso se lleva todo ese paquete de afiliados. ¿Y cómo se gana el concurso? Ofreciendo la menor comisión. ¿Y es eso, el valor de la comisión, lo único que nos importa como afiliados? No, por supuesto que no. Es relevante, pero no más que la rentabilidad de mis fondos. ¿Y qué pasa si se crea además una AFP estatal? Que no sería descabellado porque de hecho hay muchos en la derecha que lo han planteado. Podría pasar que sea esa AFP, la estatal, la que se adjudique ese stock de afiliados, porque podría perfectamente cobrar la menor comisión, pues. Recordémoslo, las empresas estatales no quiebran, pierden millones de dólares al año y siguen en lo suyo. ¿Se va entendiendo por qué esto del 6% es solo la punta del iceberg de la reforma de pensiones? Para la izquierda esto va del control. Es exactamente como lo explicaba el socialista Osvaldo Andrade en el video que mostrábamos recién. Y si eso lo hace en 1, 2 o 3 tiempos es más o menos irrelevante. El punto es hacerlo, por cualquier mecanismo. El del 6% es el más burdo porque es el que se ve más evidentemente. Pero hay otros, como los que expusimos, que son mucho más peligrosos y de mayor alcance. Pero de estos últimos no se habla, porque para la izquierda y para la derecha es más fácil quedarse solo con la punta. Los unos para esconder aquello que realmente buscan, lo que realmente les entrega el control, y los otros para mostrarse duros o defensores irrestrictos de la propiedad de cara a las elecciones, aunque ni eso logran. Y eso, este postureo al que nos ha acostumbrado la clase política completa, es exactamente lo que se repitió también a propósito de las elecciones europeas celebradas unos días atrás. Ante los resultados, la izquierda agitó el miedo del auge de la ultraderecha para movilizar al electorado propio. Y la derecha, por supuesto, sobredimensionó los números, los resultados, para mostrarse más fuerte de lo que realmente es. La ola de la extrema derecha. Avance de los partidos ultraderechistas. Ese crecimiento exponencial de la ultraderecha. Hace unos días, Europa celebró elecciones para renovar su parlamento luego de 5 años de la administración de la derecha tradicional, los socialistas y el centro progresista. ¿Qué se votó? ¿Cómo quedaron los socios de la izquierda radical de Boric? ¿Quién gobernará Europa definitivamente? ¿Cuánto avanzó realmente la derecha? Veámoslo. El 9 de junio se realizó la elección del Parlamento Europeo. ¿Y qué se votaba? La renovación de los más de 700 eurodiputados que lo componen, provenientes de todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Qué hacen estos eurodiputados? ¿Cuál es su trabajo? En simple, adoptan legislación aplicable a todos los países miembros, aprueban los presupuestos europeos y ejercen el control político y de fiscalización de las otras instituciones europeas. ¿Y cómo se eligieron? ¿Quiénes participaron de esta elección? Los partidos nacionales de cada Estado miembro de la Unión se organizan por afinidad política en grupos parlamentarios europeos, en verdaderos partidos políticos transnacionales. Desde el centro hacia la derecha podemos encontrarnos con el Partido Popular Europeo, la derecha tradicional, del cual forman parte, por ejemplo, el PP español y la Democracia Cristiana Alemana, siendo su figura más relevante Ursula von der Leyen, quien de hecho hoy preside la Comisión Europea. Más hacia la derecha están los conservadores y reformistas europeos, parte de la derecha soberanista, al cual adscriben partidos como Fratelli d'Italia, de la presidenta del Consejo de Ministros italiano Giorgia Meloni. También está Vox de España y Ley y Justicia de Polonia. Por último se encuentra Identidad y Democracia, la otra parte de la derecha soberanista y cuya principal figura es Marine Le Pen, la líder de Agrupación Nacional, el partido francés que hoy lidera las encuestas para las próximas legislativas internas, luego de haber arrasado con el grupo europeo de Emmanuel Macron, Renovar Europa, que aparece en el solitario ocupando el centro progresista liberal. Hacia la izquierda se ubican primero los socialistas demócratas europeos, la izquierda socialista, comandada por Olaf Scholz, Pedro Sánchez y Elly Schlein. Luego van los verdes, los ecologistas de izquierda, que encuentran su principal músculo en Alemania y Francia. Y por último, la muy de capa caída izquierda radical, agrupada en el grupo de Left y conformada por partidos como Podemos de España. ¿Y qué pasó en la elección? ¿Cómo le fue a los distintos partidos? ¿Es cierto que la derecha arrasó? ¿Es correcto hablar de la derecha? Hagamos un breve repaso. Los populares, la derecha tradicional, obtuvo 186 escaños, seguidos de los socialistas con 135.
luego los centristas liberales de Macron con 79, más atrás los dos grupos soberanistas con 73 y 58 escaños, y por último, hundidos, los verdes y la izquierda radical con 53 y 36 escaños. A ese resultado deben agregarse los más de 100 escaños repartidos entre las llamadas fuerzas no inscritas, no afiliadas a grupos parlamentarios europeos y respecto de las cuales todavía no se tiene exactamente claro a dónde irían a parar. ¿Y quién ganó realmente? Lo cierto, y esto es lo que extrañamente no se está diciendo, es que los verdaderos vencedores de la elección no fueron los soberanistas de SR o de Identidad y Democracia. El verdadero vencedor fue nuevamente el Partido Popular Europeo, que logró mantenerse como el más votado y aumentar su representación en 8 escaños, lo que le asegura seguir a la cabeza de la Unión Europea por otros 5 años más. Ellos son los verdaderos vencedores. Y este mapa no puede ser más claro al respecto. El mapa mayormente teñido del celeste del Partido Popular. ¿Y por qué se ha insistido majaderamente con que la derecha, o la ultraderecha, dicen algunos, ha arrasado? Primero, porque efectivamente avanzaron en escaños en comparación a cómo estaban unos días antes de la elección. Segundo, porque algunos de los triunfos que obtuvieron fueron brutales, como por ejemplo el de Le Pen en Francia, que arrasó con el partido de Macron, forzando a este a disolver la Asamblea y convocar elecciones legislativas. De hecho, Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, duplicó en votación al partido de Macron y se convirtió en el primero de toda Europa. Y así se tiñó Francia. Otro ejemplo brutal de triunfo fue el de Meloni, que afirmó su fuerte mayoría interna frente a la izquierda socialista italiana, confirmó su hegemonía en el espacio de la derecha respecto de la Lega de Salvini y Forza del fallecido Berlusconi, y quintuplicó sus escaños en comparación con la elección de 2019, convirtiéndose en el tercer partido más grande de la Unión. Y la tercera razón por la que se dice que arrasaron podría ser porque juntos ambos partidos forman un buen lote, casi igual al de los socialistas. Pero, ¿es tan cierto que arrasaron o que son los grandes vencedores? Lo cierto es que, si comparamos los eurodiputados que tenían antes de realizarse la elección, SR aumentó solo en 4 e Identidad y Democracia en 9. Lo cierto es que, si retrocedemos un par de años, a comienzos de 2019, contaba con exactamente la misma fuerza que hoy, y si vamos a 2014 era aún más grande. Lo cierto es que sumar a SR e ID automáticamente, como si fueran lo mismo, tampoco es exacto. De hecho, si es que fueran lo mismo, no estarían organizados en 2 grupos parlamentarios distintos. Tienen diferencias, tienen opiniones distintas sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, tienen una opinión diferente sobre la OTAN, tienen opiniones diferentes frente a temas como el aborto y así. Y lo cierto es que, aún siendo sumados automáticamente, el eje divisorio en la política europea está dado por la división entre globalistas y soberanistas, y no izquierdas y derechas. Y lo cierto es que, siendo ese el eje, las fuerzas partidistas soberanistas solo alcanzan los 131 escaños. 170 si es que se agregan algunos no inscritos afines. 170 sobre un total de 720. Y siendo ese el eje, los globalistas alcanzan el 75% de los escaños. Pero en definitiva, la mejor demostración de todo esto es quiénes pactarán con quiénes para gobernar Europa. Si la derecha realmente arrasó, uno esperaría que gobernaran, ¿o no? Sería lo lógico, o que por lo menos condicionaran un gobierno de la derecha tradicional. Pero, ¿es eso lo que pasará? No, porque la actual líder de Europa y el Partido Popular ya fue clara. Strongest political group in the European Parliament. EPP has the most leaders. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. Socialistas, centristas progresistas y la derecha tradicional, es decir, fuerzas globalistas, pactarán para reeditar la coalición actual, aislando así a todos los soberanistas en sus 130 escaños. Pero recuérdenlo, la ultraderecha arrasó. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.